Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hoy el presidente Evo Morales se reunirá con los dirigentes de los MIPES, es decir, los productores de la empresa chica, de la empresa familiar, que han pedido esta audiencia para decirle una sola cosa al presidente Evo Morales: el pago del doble aguinaldo es imposible. Y le van a contar la triste historia de la producción en esa área del país. Seguramente el presidente, que desconoce tantas cosas, se pondrá a llorar, como parece se puso a llorar después de escuchar a los enfermos de cáncer, y después de escucharlos prometió que iba a instruir para que los tratamientos de radioterapia sean gratuitos. Una determinación bastante buena, pero inviable. ¿Por qué? Porque no hay equipos de radioterapia en nuestro país. Entonces, cuando dictaminan su gratuidad, confirmada por el Ministerio de Salud, la pregunta es: ¿dónde van a ir los pacientes a pedir que los atiendan gratuitamente si en La Paz no hay equipos? En Santa Cruz hay uno solo que está saturado, las colas son inmensas, en fin, demagogia pura. Pero dicen que Evo Morales derramó unas lagrimitas de cocodrilo al escuchar el drama de los enfermos de cáncer. Ocurrirá lo mismo cuando escuche a los productores, cuando escuche lo difícil que es en el país tener un taller, echarlo a funcionar, producir algo, venderlo, recuperar el dinero, pagar la cuota al banco, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se le suma doble aguinaldo. Es simplemente una medida para matar colectivamente a los productores, a los pequeños productores. Bueno, estaremos a la espera de esa determinación. Lo concreto es que se acerca diciembre y se acerca el pago del doble aguinaldo, que se argumenta que efectivamente la economía creció más del 4,6% y que por lo tanto corresponde aplicar el decreto del 2013. Hay una distancia de 5 años entre el día que se aprobó ese decreto y los días que corren. Y en esos 5 años ha habido una contracción de la economía, ha habido lo que dicen los especialistas, un desaceleramiento, es decir, que ya no se crece tanto y que vamos más bien hacia una crisis económica. Bueno, los datos que ratificó el INE de crecimiento del 4,6% han sido cuestionados por muchos economistas en todo el país. Un informe de la Fundación Milenio dice: ¿de dónde puede salir este crecimiento? El INE alega que tiene que ver con el crecimiento de la agricultura. Y Milenio dice: esto es rarísimo porque recordemos que los segundos trimestres entre el 2006 y el 17, la agricultura creció solo en un 2,63%, muy lejos a la cifra que da el INE. Y es este crecimiento agrícola el que habría arrastrado al conjunto de la economía a un crecimiento tan espectacular como el del 4,6%. Rarísimo. En los datos que maneja el INE, el sector del petróleo y el gas habría crecido en 1,5%. Es un crecimiento mínimo, pero positivo, porque el año pasado la producción había caído a menos el 5,82%, casi un retroceso del 6%. La minería ha crecido en un 3,8%, la construcción tiene un crecimiento mucho más lento que en años anteriores, pero crecimiento al fin, al igual que el comercio y la banca.
La banca, todos son porcentajes menores al del año anterior y aún más pequeños que el anteaño pasado, pero son crecimientos positivos interesantes. La banca, por ejemplo, ha crecido en un 7,24%, es uno de los sectores que más crece, los banqueros intermediarios del dinero. Bueno, dejando en suspenso realmente de si la agricultura creció o no, o se inventaron, o qué sector de la agricultura, pues todo lo demás va a ser peor. Pero quiero darle un dato interesante. En julio de este año, que es el último mes referente para calcular el crecimiento de la agricultura, hubo una huelga del sector avícola, una protesta especialmente de esta industria tan poderosa en Cochabamba, que los dueños inclusive salieron a las plazas a regalar gallinas vivas en protesta porque el gobierno no les dejaba incrementar el precio de la carne blanca y al mismo tiempo decían que el precio de la soya que sirve de alimento a los pollos y gallinas había subido de manera exagerada. Entonces Cocarico, el ministro del área, dijo lo siguiente: efectivamente el precio ha subido de $320 la tonelada el año pasado a $377 la tonelada ahora. Y esta subida de precios se debe a la baja de la producción. Baja de la producción. Declaración oficial del ministro Cocarico. En el sector de la industria, todos sabemos que el gas, la producción de gas está bajando, 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 bajando. Y este registro positivo es posible que se deba perdón, al aumento del precio internacional del petróleo, que tiene que ver también con el precio internacional del gas que exportamos. Entonces, la producción está bajando. Lo que está salvando es que los precios internacionales están subiendo. Esto es un desastre, es una coyuntura que por precios internacionales salva el campeonato, don Evo Morales. Pero la producción, que es la base de la maquinaria que hace funcionar la producción en el país, eso se está paralizando. Bueno, dejando de lado esto de si la cifra del INE es cierta o falsa, lo más probable inflada, el tema es ahora de dónde va a salir la plata para pagar el doble aguinaldo. Recordarles que el decreto dice que es obligatorio para el sector privado. Por eso los pequeños productores, los que tienen talleres y pequeñas industrias, están con Evo Morales a ver si logran sensibilizarle y sacarle algunas lágrimas, porque quieren que el pago del doble aguinaldo en ese sector se suspenda de manera inmediata. Para el sector privado, al margen que estés en la lona, que tu sector hubiera crecido o estuviera de capa caída, tienes que pagar el doble aguinaldo. Y eso es una terrible injusticia. En el sector público veremos, si tienen una buena actividad, pueden pagar. Si no, no pueden pagar. Bueno, en el sector público, el doble aguinaldo significará una erogación adicional de, póngale atención, 2.663 millones de bolivianos. La cifra es abultada. En dólares, 383 millones de dólares. Para nuestro país es una cantidad extraordinaria. Es igual al 1% del Producto Interno Bruto. Es decir, vamos a gastar en el doble aguinaldo un monto que podría servir para impulsar la economía, para resolver el problema de los enfermos de cáncer, etcétera, etcétera. Hay una cifra comparativa. El gobierno dijo que iba a aplicar un plan de salud, proponiéndose otorgar salud gratuita para todos los bolivianos.
Y para semejante plan ha destinado 300 millones de dólares, como si fuera, pero un monto altísimo, extraordinario, y con 300 millones de dólares quiere resolver el drama de la salud. Póngale atención a la cifra, memorícela. El gobierno va a dar 300 millones de dólares para el Plan Nacional de Salud. ¿Y sabe cuánto va a gastar en el doble aguinaldo? 383 millones de dólares, es decir, 83 millones de dólares más que todo el Plan Nacional de Salud. Esa es la dimensión del doble aguinaldo. Es una dimensión muy grande, un gasto absolutamente insulso, como ya se lo voy a demostrar, y que tiene que ver con la actividad electoral y las ganas que tiene el gobierno de darle una mordidita al doble aguinaldo de todos los empleados públicos. ¿Para qué? Para la campaña electoral que se avecina. Bueno, ¿de dónde va a salir este dinero? Hace poco hubo una reformulación del presupuesto para todos los sectores públicos y a todos se les aumentó algo de dinero. Por ejemplo, a las universidades se les entregó 445 millones de dólares adicionales, 45 millones de dólares adicionales. Y el costo del doble aguinaldo será de 200 millones. ¿De dónde sacan las universidades para cubrir el doble aguinaldo? Que seguramente en las universidades será obligatorio. Pues no hay otra que sacrificar los planes de inversión, construcción de aulas, compra de equipos, seguramente investigación científica. Pues sí, tienen que paralizar todo para pagar el doble aguinaldo. El doble aguinaldo se convierte en un monstruo que devora lo más importante, la inversión pública. En el caso de las universidades es muy grave. Pero gobernaciones y alcaldías también estarán muy afectadas por lo mismo. En las gobernaciones también el doble aguinaldo se va a comer un 23% de las inversiones, y en los municipios es peor, más de la mitad del presupuesto destinado a inversiones. ¿Qué quiere decir inversiones en las municipalidades? Calles asfaltadas, construcción de puentes, vías, todo lo que la alcaldía hace, y las alcaldías hacen mucho. La mitad de ese presupuesto será derivado al doble aguinaldo. ¿Por qué inversión será el sector más afectado? Porque las alcaldías tienen un presupuesto, tienen un montón de ítems y cada año gastan en sus respectivos ítems. Eso ya está programado, ya está destinado, y mensualmente gastan en lo que tienen que gastar. Entonces, no pueden sacar de un ítem, por ejemplo, un ítem que tenga que ver con recojo de basura, no lo pueden sacar, no pueden dejar de pagarle a la empresa que recoge basura y destinarla al doble aguinaldo. Entonces, ¿qué van a sacrificar? Inversión, que es, tengo que hacer tantas escuelas, tengo que pavimentar tantas calles. Bueno, la mitad de lo que estaba programado se va al doble aguinaldo. Eso en los municipios, en las gobernaciones, el 23% de la inversión. Esto es realmente una estocada al crecimiento del país. Pero no solamente eso. En el sector del gobierno central, pues la inversión también va a ser sacrificada. ¿De dónde van a sacar estos millones de dólares para pagar el doble aguinaldo? De la inversión pública o del endeudamiento, ¿no? Se correrá donde los chinos a decir, préstame plata. En una coyuntura grave. ¿Por qué? Porque desde hace 3 años
el país registra cifras negativas en lo referente al déficit fiscal y el déficit comercial. En ambos ítems se registran cifras rojas, es decir, déficit. ¿Qué es el déficit fiscal? Desde hace 3 años el gobierno gasta más dinero del que recibe por impuestos, por IDH, por todos los ingresos que tenga que recibir. Esos ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos. Y este año esa diferencia va a ser de un 9%. Y esto ya es una cifra de lucecitas rojas de alarma a la economía. Estamos al borde de perder la estabilidad económica que hemos ganado desde hace años con mucho sacrificio y con un gran costo social desde que Paz Extensoro aplicó el 21060. Es decir, empezamos a gastar más, a gastar más, a gastar más y no hacemos ningún esfuerzo para aumentar los ingresos. La única forma de aumentar los ingresos es estimular la producción. Y está claro que el doble aguinaldo será un gran desincentivo a la producción. Y el déficit comercial es tremendo. Déficit comercial tiene que ver con lo que compramos en el exterior y lo que exportamos al exterior. Entonces, había un buen tiempo en el que las exportaciones eran mayores a las importaciones, es decir, generábamos más dólares de los que necesitamos para comprar en el exterior. Ahora es al revés, las exportaciones están por debajo de las importaciones y entonces no sé de dónde sale la plata para seguir comprando y comprando y comprando en el exterior. La mayoría de las cosas de consumo vienen de la China, que es el gran beneficiario del comercio exterior de nuestro país. Ese déficit desde el 2015 a la fecha, 2 años y medio, ha acumulado 2.132 millones de dólares de déficit, es decir, que hemos gastado más este monto extraordinario, 2.132 millones de dólares, más de lo que hemos exportado. De tal modo que son cifras alarmantes. Cuando un país empieza a tener déficit fiscal, déficit comercial, cuando su producción empieza a caer, a desacelerarse y en muchos casos a paralizarse, no puedes derrochar la poca plata que tienes en un doble aguinaldo. ¿Por qué no? Porque vas a aumentar el déficit fiscal. Cada vez vas a aumentar más el déficit fiscal. Primero, vas a paralizar tus inversiones y segundo, vas a aumentar el déficit fiscal. Déficit fiscal es la causa por la que, por ejemplo, en la Argentina, Macri no está pudiendo superar la crisis económica. ¿Por qué no? Es tal el déficit fiscal, es decir, es tanto lo que se gasta y tan poco lo que entra, que a pesar de los sacrificios a los que ha impuesto a la población, aumento de tarifas y aumento de tarifas, no logra cerrar la brecha, ni siquiera aproximarse a cerrar esa brecha que es el legado de doña Cristina Fernández. Pero a la población no le importa quién es el causante, lo que importa es la solución. Y la solución en la Argentina ha sido durísima. Ya de Venezuela, ¿qué le voy a decir? ¿No? Es un déficit, es un hoyo gigantesco, es un hoyo negro como los que hay en el universo, imposible de cerrar. Por eso es una economía que no se puede comparar la crisis económica de la Argentina, que es una crisis muy grande y profunda, pero de una economía más o menos normal, que con la catástrofe de Venezuela. Ese hoyo negro ya es, ya puede ser considerado una catástrofe no económica, sino humanitaria. Es una catástrofe como las que se producen después de alguna guerra mundial, cuando solo en el país quedan escombros. Y eso es lo que hay en Venezuela. En Venezuela la posibilidad de cerrar esa déficit es casi imposible. Bueno, y en Bolivia, que íbamos bien, ese déficit empieza a agrandarse, a agrandarse. Y cuanto más se agrande,
las medidas correctivas serán más duras. Entonces, este gobierno, lo que queda, en vez de resolver el déficit fiscal, lo va agrandando. Y el próximo gobierno, si quiere corregir el déficit fiscal, si es un gobierno serio, responsable, pues va a tener que aplicar medidas que siempre van a ser duras. Y eso es muy grave. Pero eso, claro, tiene que ver con el festín que está haciendo Evo Morales con la poca plata que queda. ¿No? Es como si en su familia el marido, que era el que más sueldo tenía, está desempleado. Apenas está compensando los gastos familiares con el trabajo de la señora y los hijos, y entonces el marido decide hacer una gran fiesta para gastarse todos los ingresos y se habían ahorrado todos los. Entonces, no se puede permitir que se haga un gran festín para dejarnos en la lona, en el knockout económico, porque vamos a eso. La estabilidad económica está en riesgo. Muchos creían que Evo Morales era el sinónimo de la estabilidad económica. No, señor. Ahora ya se les ha soltado algunos tornillos y entonces, fruto de la necesidad político-electoral, están aplicando medidas a la fuerza como esta, la del doble aguinaldo. Vamos a este otro tema. ¿Quiénes serán los beneficiarios del doble aguinaldo? En los estudios, en este estudio que menciono de la Fundación Milenio, al igual que las opiniones que han vertido los especialistas Julio Linares, Jimmy Osorio, y déjeme citarle mi otra fuente que tiene que ver con el economista Germán Molina, todos apuntan a lo siguiente: los beneficiarios del doble aguinaldo en el sector público representan el 14%, sector público y privado, el 14 y un poquito más, el 14,7% de la población económicamente activa. Las personas que están en edad de trabajar y que pueden trabajar en nuestro país llegan a 5,5 millones de trabajadores. De esos 5,5 millones, apenas 800,000, exagerando un poquito la cifra, 800,000 están habilitados, ¿no? Cumplen los requisitos para recibir un aguinaldo. Es decir, el 14 y un poquito más por ciento de los trabajadores. El grueso de los trabajadores, en otras palabras, no recibe aguinaldo, ni el primero y menos el segundo. ¿Quiénes son todos los demás? Pues los cuentapropistas, los que venden en la calle, los que trabajan por su cuenta, albañiles, zapateros, todos los que ofrecen su trabajo y que no son empleados y que por lo tanto no hay un empleador que le pague el aguinaldo. Se hace notar que el 82% de los obreros de la construcción no reciben aguinaldo, aunque tienen un empleador. ¿Quiénes son los sectores que reciben regularmente aguinaldo? Bueno, trabajadores de educación, de la salud, la administración pública, y en el sector privado está la industria manufacturera, que tiene más de 100,000 obreros, la industria manufacturera. Bueno, el sector público, algunos dirán, yo no puedo, no voy a pagar. Y el decreto los exime de la obligación. Pero en el sector privado, todos, al margen de su economía, si creció o no creció, tienen que pagar el doble aguinaldo. Y esto va a ser una estocada muy grande para los propios trabajadores. Todos sabemos que si se hace este esfuerzo de pagar el doble aguinaldo, el empresario tiene que sacrificar alguna otra cosa. Y esa otra cosa se llama el empleo de algún otro trabajador. Para pagar el aguinaldo, el doble aguinaldo, va a tener que despedir a alguien. Y eso ya ocurrió en los años anteriores, ya se lo dijeron al gobierno. Lo lógico sería un decreto que diga, si hay crecimiento económico, ese crecimiento tiene que ser compartido con sus trabajadores, por supuesto, bravo. Pero
cada sector tendrá que pagar el aguinaldo en un porcentaje a su propio crecimiento. Por ejemplo, la minería creció en un 3,8%. Bueno, que pague un bono del 3,8%. En la industria del gas creció apenas el 1,5%, que todos los de yacimientos, empezando de sus gerentes que ganan una millonada, van a recibir doble aguinaldo, pero ¿qué hicieron para merecerlo? Si el decreto dice que es una especie de bono de productividad. ¿Qué productividad? ¿De qué voy a premiar a los ejecutivos de yacimientos si están llevando al derrumbe a la industria gasífera? Producción que cae todos los días. Los ha salvado el aumento de precios, pero eso no justifica la desastrosa administración de yacimientos. O en Huanuni, voy a pagar doble aguinaldo cuando es una empresa deficitaria. Voy a pagarle a Evo Morales, a Álvaro García Linera, a sus ministros, doble aguinaldo, porque lo hicieron bien en el país. Es decir, tendría que haber una lógica, una relación entre productividad, he sacado adelante la industria, mi industria ha tenido más ganancias y entonces las comparto con los trabajadores. Pero un taller que está sobreviviendo porque no puede vender sus textiles fruto del contrabando, de la ropa usada, de la contracción de la capacidad de consumo de los trabajadores, ¿de dónde saco para un doble aguinaldo si ni siquiera puedo juntar la planilla del mes y menos el aguinaldo? ¿A dónde apuntará el pago del doble aguinaldo? A fomentar una recesión en el sector privado. Habrá algunas empresas que tienen un margen de ganancia que les permite pagar el doble aguinaldo. Bravo, que lo paguen. Pero habrá otras que el doble aguinaldo significará despido de trabajadores o simplemente la liquidación de la empresa. Si la empresa es chica, ya sea una empresa de servicios, de educación privada, no sé, una farmacia, una salteñería, un restaurante, que tenga que pagar doble aguinaldo, simplemente no logra, ese proyecto económico no logrará sobrevivir. En algunas industrias con más trabajadores también. Y si pueden pagar esa costa también de inversión, como en el país entero. Una empresa que pensaba abrir, inaugurar una nueva planta para aumentar la producción, ya no puede. Los trabajadores se van a comer con el doble aguinaldo la planta que pensaban comprar, inaugurar y generar más empleo. Entonces, es una medida para fomentar la recesión, no para fomentar el crecimiento. Y esto en una situación como la actual es muy, pero muy grave, porque como le digo, solamente un crecimiento económico vertiginoso, dándole al sector privado todas las garantías para que pueda invertir, para que pueda aumentar su producción y pueda contratar muchos obreros, es lo que podría ayudar a cerrar la brecha entre gastos e ingresos del gobierno, aumentar la recaudación impositiva, lo que podría cerrar la brecha entre importaciones y exportaciones, pero no, va a ser al revés, va a ser al revés. El doble aguinaldo va a poner en riesgo la estabilidad económica porque va a haber más déficit fiscal, menos inversión y en consecuencia mayor recesión. Los trabajadores, como le decía, y cierro con esto, los trabajadores beneficiarios con el aguinaldo no llegan al 15% de los trabajadores. Poner en riesgo la economía del país, la economía de una empresa, para beneficiar a un 15% de trabajadores que ya tienen todos los derechos adquiridos, que ya tienen el aguinaldo de todos los años. Hacer que la diferencia entre un trabajador con ítem y un trabajador que tiene que ganársela en la calle
vendiendo llaveros, paraguas o lo que fuera, siendo taxistas, es decir, los cuentapropistas, que son el 80% de los trabajadores del país, abrir esa brecha entre unos y otros es aún más injusto. Socialmente es injusto. Económicamente es un riesgo a la estabilidad económica y socialmente es un arma de injusticia social, no de redistribución del ingreso, sino de injusticia social. Bueno, hasta aquí llego con este tema. Mañana estaré con ustedes con otro informe especial. Muchas gracias. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.